Hola, amigos de Amanecer. Hoy os traigo la oración científica del maestro Hermes Foss. Esta oración Connie Méndez la aprendió de su maestro y la ayudó a superar muchas dificultades en su vida. Al final del vídeo os dejaré el vídeo donde explico cómo Connie Méndez conoce la llave de oro o la llave dorada según la traducción del inglés y le salva la vida en la Segunda Guerra Mundial. Os dejo el vídeo al final. Y ahora vamos con esta maravillosa oración y como siempre os digo, vamos a relajarnos y a escuchar. La oración científica es una herramienta poderosa que puede ayudarte a superar cualquier dificultad. La clave, la llave dorada. Para la armonía y la felicidad es pensar en Dios en lugar de enfocarte en tus problemas. Esta técnica no requiere una afiliación religiosa específica y cualquier persona puede utilizarla. Al emplear la llave de oro para dirigir tus pensamientos hacia Dios y alejarte de las preocupaciones, puedes alcanzar una tranquilizante paz mental y una fortaleza para resolver los problemas que te afectan. Con paciencia y perseverancia puedes experimentar los beneficios de la oración científica y sentir la presencia de Dios en tu vida. No se trata de ignorar los problemas o de no tomar medidas prácticas para resolverlos, sino de confiar que Dios te guiará y te dará la fuerza necesaria para superarlos. Para ser lo más breve y conciso posible, he condensado este mensaje para esta edición. Si hubiera sido posible, lo habría condensado en varias líneas. Este trabajo no pretende ser un manual instructivo, sino una guía práctica que te ayudará a salir de apuros. El estudio y la investigación están bien en su propio tiempo y lugar, pero nada de eso te sacará de un problema real. El trabajo práctico sobre tu propia conciencia hará eso. El mayor error que muchas personas cometen cuando las cosas van mal es hojear un libro tras otro y no llegar a ninguna parte. Lo único que conseguimos con esto es pensar y reanimar el problema, repasando cada detalle mientras nos preocupamos por el resultado. Escucha este vídeo tantas veces como quieras. Haz exactamente lo que dice y si eres persistente, superarás cualquier dificultad que se te presente a tu vida. La oración científica te capacitará para salir tú o cualquier otra persona de cualquier dificultad. Es la llave de oro para la armonía y la felicidad. Para aquellos que no están familiarizados con el poder más poderoso que existe, esto puede parecer una afirmación temeraria, pero solo se necesita un juicio justo para demostrar que, sin sombra de duda, funciona. No necesitas confiar en la palabra de nadie y no deberías hacerlo. Simplemente pruébalo por ti mismo y verás. Dios es omnipotente y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos dominio sobre todas las cosas. Esta es la enseñanza inspirada y está destinada a ser tomada, literalmente, en su valor nominal. La capacidad de aprovechar este poder no es una prerrogativa especial del místico o del santo, como se supone tan a menudo, ni siquiera del practicante altamente capacitado. Todo el mundo tiene esta habilidad. Quien quiera que seas, estés donde estés, la llave dorada de la armonía está ahora en tus manos. Esto se debe a que en la oración científica es Dios quien obra y no tú, por lo que tus limitaciones o debilidades particulares no cuentan en el proceso. Eres el único canal a través del cual tiene lugar la acción divina y tu tratamiento será simplemente quitarte de en medio. Incluso los principiantes a menudo
obtienen resultados sorprendentes la primera vez, ya que lo esencial es tener una mente abierta y suficiente fe para intentar el experimento. Aparte de eso, se puede tener cualquier punto de vista sobre la religión o ninguno. En cuanto al método de trabajo real, como todas las cosas fundamentales, es la simplicidad misma. Todo lo que tienes que hacer es esto: dejar de pensar en la dificultad, sea la que sea, y pensar en Dios. Es decir, sustituir el pensamiento de la dificultad por el pensamiento en Dios. Esta es la regla completa, y si solo haces esto, el problema, cualquiera que sea, desaparecerá. No importa qué tipo de problema sea, puede ser una cosa grande o pequeña, puede tratarse de la salud, de las finanzas, un pleito, una pelea, un accidente o cualquier otra cosa concebible. Pero sea lo que sea, deja de pensar en ello y piensa en Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. No podría ser más sencillo, ¿verdad? Dios difícilmente podría haberlo hecho más simple, y además nunca deja de funcionar cuando le damos una prueba justa. No trates de formarte una imagen de Dios, lo cual es imposible. Trabaja ensayando cualquier cosa o todo lo que sepas acerca de Dios. Dios es sabiduría, verdad, amor inconcebible. Dios está presente en todas partes, tiene un poder infinito, lo sabe todo, etc. No importa lo bien que pienses que entiendes estas cosas, repásalo repetidamente. Recuerda, Dios no es un super ser en algún lugar del cielo. Dios es espíritu, siempre dentro y alrededor de ti. Dios es la esencia misma del verdadero tú. Dios es la respuesta a todo problema aparente. Debes dejar de reflexionar en el problema, sea el que sea. La regla es pensar exclusivamente en Dios. Si estás reflexionando en la dificultad, no estás pensando en Dios. Estar continuamente mirando por encima del hombro para ver cómo van las cosas es fatal, porque esto es pensar en el problema y hay que pensar en Dios y nada más. Tu objetivo es expulsar de tu conciencia el pensamiento de la dificultad, al menos por unos momentos, sustituyéndolo por el pensamiento de Dios. Este es el kit del asunto. Si puedes llegar a estar tan absorto en esta condición del mundo espiritual que te olvidas por un momento de la dificultad, encontrarás que estás seguro y cómodamente fuera de la dificultad, que tu manifestación está hecha. Para aplicarle la llave de oro a una persona problemática o una situación difícil, piensa: ahora voy a usar la llave de oro en John, en Mary o en ese peligro amenazante. Luego, procede a alejar todo pensamiento de John, de Mary o del peligro de tu mente. Reemplázalo con el pensamiento en Dios. Al trabajar de esta manera sobre una persona, no estás tratando de influir en su conducta de ninguna manera, excepto que evitas que te lastime o te moleste, y no le haces más que bien. A partir de entonces, es seguro que será, en cierto grado, una persona mejor, más sabia, espiritual, y simplemente porque usted le ha dado la llave de oro. Una demanda pendiente o otra dificultad probablemente se desvaneciera inofensivamente, sin llegar a una crisis, haciéndose justicia en todas las partes involucradas. Si encuentras que puedes hacer esto rápidamente, puedes repetir esta operación varias veces al día, con intervalos entre ellas.
Asegúrate, sin embargo, de que cada vez que lo hayas hecho, dejes de pensar en el asunto hasta la próxima vez. Esto es muy importante. Hemos dicho que la llave de oro es simple, y lo es, pero claro, no siempre es fácil usarla. Si estás muy asustado o preocupado, al principio puede ser difícil alejar el pensamiento de las cosas materiales, sino repitiendo constantemente una afirmación de la absoluta verdad, como: no hay poder sino Dios. Yo soy hijo de Dios, lleno y rodeado por la perfecta paz de Dios. Dios es amor. Dios me está guiando ahora. O quizás lo mejor y lo más simple de todo: Dios está conmigo, por más mecánico y trillado que te parezca. Pronto descubrirás que el tratamiento ha comenzado a tomar efecto y que tu mente se está despejando. No luches violentamente, sé callado y sigiloso, pero insistente. Cada vez que encuentres que tu atención está divagando, vuélvela a poner en Dios. No intentes pensar de antemano cuál será la solución a tu dificultad. Esto se llama delinear y solo retrasará tu manifestación. Deja la cuestión de las formas y los medios a Dios. ¿Quieres salir de tu dificultad? Eso es suficiente. Solo haz tu parte y Dios nunca dejará de hacer la de Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será a salvo. La llave dorada de Emmett Fox presenta creencias e ideas importantes de uno de los primeros líderes del nuevo pensamiento. La llave dorada ha sido el medio para ayudar a muchas personas en todo el mundo a resolver todo tipo de problemas y superar todo tipo de desventajas. Y se presenta aquí para ayudarlo a unirse, a beneficiarse de su utilidad. La oración científica es utilizada por todos los grandes maestros de la metafísica. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica, que tengas fe. No dudes en suscribirte, en comentar. Sabéis que me encanta saber de vosotros y yo me despido hasta un siguiente vídeo. Un beso.